Tras esas paredes se escondía este altar a la Santa Muerte. Estas imágenes fueron encontradas en la vivienda de un pandillero en la colonia Valle del Sol de Apopa. Al pie de las alegorías, cigarros, puros, ofrendas como manzanas, dulces y hasta licor. Todo eso como presentes para buscar la protección ante la guerra contra las pandillas que declaró el presidente Nayib Bukele y que ha hecho posible la desarticulación de estos grupos criminales que por décadas socavaron la paz, la seguridad e incluso el patrimonio de los salvadoreños. En el lugar, los agentes policiales también encontraron una jaula con 2 gallinas que posteriormente serían sacrificadas presuntamente. Los elementos policiales encontraron este altar satánico luego de un operativo Casa Segura que permite la identificación de irregularidades y también el hallazgo de lugares donde se practican ritos mediante los cuales delincuentes como los pandilleros buscan la intercesión sobrenatural para escapar de la fuerza con la que el gobierno del presidente Nayib Bukele actúa para exterminar con este mal. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y sobre este mismo tema reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele. A través de su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: altar satánico encontrado este día en la casa de un pandillero en Valle del Sol, Apopa. La guerra contra pandillas es una guerra entre el bien y el mal, dijo el mandatario. Mediante un operativo Casa Segura realizado en Ilopango, elementos de seguridad identificaron una casa destroyer donde se incautó fuertes cantidades de marihuana, armas de fuego, cargadores y munición. La operatividad de la Policía Nacional Civil sigue golpeando a las estructuras criminales en el país. El operativo Casa Segura tuvo lugar en la urbanización Cimas de San Bartolo II en Ilopango, donde se realizaron inspecciones en las viviendas ubicadas en la zona. En el operativo, los elementos intervinieron en una casa destroyer donde se incautó 6 porciones grandes de marihuana, 332 porciones pequeñas de marihuana, 1.135 porciones de crack, 4 pistolas 9 milímetros, 8 cargadores para pistolas 9 milímetros, 79 cartuchos 9 milímetros, un cartucho para 357, un cartucho para escopeta 12 y 4 radios portátiles tipo teléfono. Según el informe de las autoridades, la casa era utilizada por 2 clicas de una pandilla que opera en el lugar. Estas acciones reiteran el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele en la guerra contra las pandillas, que busca evitar que las estructuras sigan atentando contra la tranquilidad de las familias. Edgar García, Noticiero El Salvador. La operatividad continúa. La Policía Nacional Civil presentó a más de 40 pandilleros, quienes fueron detenidos en las últimas 24 horas en 3 municipios del departamento de San Salvador. Entre los capturados se encuentran corredores de programa, palabreros y gatilleros. Todos serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos, con los cuales lograrán una condena de más de 30 años en prisión. En este régimen de excepción, la guerra contra las pandillas sigue firme, dando resultados positivos. En los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín, la operatividad permitió que 44 terroristas, 36 hombres y 8 mujeres fueran capturados. De acuerdo a los datos brindados por las autoridades, Eric Alexander Ulloa, de 40 años, alias Slow, miembro activo de la MS-13 con el nivel de corredor de programa a nivel nacional, fue detenido sobre el Boulevard del Ejército. El sujeto se dedicaba a trasladar órdenes y planes dentro de la estructura. Asimismo, a través de los patrullajes preventivos realizados en la colonia Quirós número 2 del municipio de Soyapango, se procedió a la captura de Fernando Noé Requeno Rivas, de 32 años, alias Demente, miembro de la pandilla 18 Sureños, con nivel de palabrero. Alias Demente se dedicaba a ordenar acciones delictivas como homicidios, extorsiones y robos. Junto a él se detuvo a Rubén Adalberto Ortega Ortiz, de 32 años, conocido como Rubén Ochino, miembro de la estructura 18 Sureños, con rango de soldado, quien cumplía el rol de cobrar las extorsiones en el sector de los centros comerciales en Soyapango. Además, a través de la denuncia ciudadana en Las Margaritas,
La Policía Nacional Civil detuvo a Frank Jonathan Gámez Ardón, alias Frank, con el nivel de gatillero. Entre los delitos cometidos se encuentran agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, entre otros. Todos los detenidos serán llevados en las próximas horas ante los tribunales competentes para que rindan cuentas a la justicia por los delitos cometidos, que robaron la tranquilidad de las familias y causaron luto a nivel nacional. Día a día son cientos de pandilleros los capturados por las autoridades de seguridad. Con estas acciones se evita que estas estructuras criminales sigan dañando a los salvadoreños. En la siguiente nota conoceremos los detenidos de las últimas horas. Un total de 76 pandilleros del departamento de Santa Ana fueron capturados bajo el régimen de excepción por agentes de la PNC en conjunto con la Fuerza Armada. Entre ellos hay extorsionistas, gatilleros, postes y colaboradores, por lo cual serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. El despliegue de otro operativo dejó en La Paz la detención de David Isaías Ventura Cisneros, responsable de recoger el dinero de las extorsiones de los habitantes de la zona. Además, es reconocido por comercializar drogas en diferentes puntos de Zacatecoluca, donde se reunía con otros pandilleros. Este sujeto tiene un amplio récord delictivo desde 2015, por actos de terrorismo, agrupaciones ilícitas y portación y tenencia de drogas. En Atiquizaya, Huachapán, se dio con el paradero del pandillero Luis Alfonso Sembrano Canizales, alias Luigi, quien evitó ser capturado por las autoridades al quemarse los tatuajes que lo relacionan con estructuras criminales. El sujeto será acusado de organizaciones terroristas, delito que tiene una pena de hasta 30 años de cárcel. Otro terrorista capturado fue Daniel de Jesús Castillo Mendoza, alias Panameño, un reconocido criminal que delinquía en diferentes comunidades de Cuscatlán. Este sujeto tiene antecedentes penales por organizaciones terroristas y posesión y tenencia de droga. Desde hoy será puesto a la orden de la Fiscalía por el delito de agrupaciones ilícitas. Todas estas capturas fueron posibles gracias a los operativos policiales desplegados en todo el territorio para combatir y erradicar la criminalidad. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y en ese mismo tema, las autoridades de la PNC informaron a través de redes sociales que este domingo 1 de mayo se capturó a más de 600 terroristas y desde que entró en vigor el régimen de excepción ya son más de 22.000 los terroristas que están tras las rejas. Esto como parte de las acciones que efectúa el gobierno de manera histórica para brindar tranquilidad a la población. En la publicación de la PNC en Twitter se lee: el domingo 1 de mayo, junto a la Fuerza Armada, capturamos 639 terroristas. El total de arrestos desde que inició la guerra contra pandillas es de 22.754. El gobierno de la República sigue garantizando la seguridad de los salvadoreños. Los capturados son puestos a disposición de los tribunales y podrían cumplir condenas de más de 30 años. 54 miembros de estructuras terroristas fueron enviados a prisión preventiva por orden del Tribunal Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana. Así lo informó en redes sociales la Fiscalía General de la República, en la cual se lee: en Sonsonate, la Fiscalía logró que 54 pandilleros del barrio 18 sean enviados a detención provisional tras ser capturados bajo las medidas del régimen de excepción. Estos imputados fueron procesados por el Tribunal Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana. Las acciones implementadas bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele han logrado que abril se convierta en el mes más seguro en la historia de El Salvador al contabilizar 14 días con 0 homicidios, además de una reducción sin precedentes de otros delitos como la extorsión y la desaparición de personas. Abril se consolidó como el mes menos violento en toda la historia de El Salvador, gracias a las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que han logrado bajar el promedio de los homicidios, a diferencia de los gobiernos anteriores, que El Salvador registraba hasta 50 asesinatos diarios y los entonces gobiernos no tomaban ninguna acción. Con la entrada en vigor del régimen de excepción, el pasado 27 de marzo, la caída de las cifras de homicidios es todavía más significativa, destacando que en ese mismo mes han sido registrados 14 días con 0 homicidios. Incluso se registró un periodo de 6 días consecutivos en los que no se contabilizó ningún homicidio a escala nacional.
La reducción de los homicidios es sin duda el resultado del excelente trabajo articulado que desarrollan la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador, la Dirección General de Centros Penales y la Fiscalía General de la República. De igual forma, el régimen de excepción ha permitido a las autoridades contar con más herramientas para llevar ante la justicia a más de 22.000 pandilleros que han sido capturados desde la implementación de las medidas de seguridad. También delitos de alto impacto han reducido, entre estos extorsión, robo, desaparición de personas, entre otros, demostrando que el gobierno ha cambiado radicalmente la imagen de El Salvador a nivel mundial. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Sobre este tema, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó en redes sociales: gracias a las acciones ejecutadas por el Gabinete de Seguridad bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele y mediante la estrategia del Plan Control Territorial, estamos logrando resultados contundentes. Seguimos trabajando 24/7 por El Salvador, que nos merecemos, publicó el funcionario. A solicitud del presidente de la República, Nayib Bukele, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron el pasado 27 de marzo el régimen de excepción para el combate de las pandillas durante 30 días, plazo que fue prorrogado por los resultados positivos con el accionar policial. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Con 67 votos a favor, los diputados aprobaron el pasado 27 de marzo el régimen de excepción, que es una herramienta jurídica que tiene el gobierno para el combate frontal de las pandillas en el país. Esta nueva Asamblea Legislativa tomará medidas drásticas y trabajaremos en conjunto con el presidente Nayib Bukele para llevar esa seguridad que el pueblo necesita. Con el régimen de excepción se suspenden las garantías constitucionales como libertad de asociación, derecho de defensa, plazo de detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. Durante los primeros 30 días de régimen, los resultados fueron evidentes. El accionar permitió capturar a más de 17.000 terroristas a escala nacional, por lo que llegó una nueva solicitud al legislativo para prorrogar por 30 días más el régimen de excepción, el cual fue aprobado el 24 de abril en sesión plenaria extraordinaria. Porque los gobiernos anteriores fueron incapaces de escuchar el dolor de este pueblo. Fueron incapaces de acompañar a todas esas familias, de todos esos muertos que han existido producto de las pandillas durante los últimos 25 años. El pueblo nos eligió para legislar y vamos a ocupar toda la fuerza de esa legislación para defendernos y para defender a la población de los delincuentes. Solo en el primer mes de esta medida se registraron 12 días sin homicidios. Estas acciones permitirán ser más contundentes en el combate a los grupos de pandillas que por años le robaron la tranquilidad a las familias. Ahora los delincuentes deberán pagar con todo el peso de la ley por atentar contra la población honrada. Edgar García, Noticiero El Salvador. Finalizamos nuestro primer bloque informativo. Pausa y volvemos con más de Noticiero El Salvador. Ya regresamos. Hacelo por vos, hacelo por mí, hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero El Salvador. Un año ha pasado del inicio de las transformaciones sociales, políticas y económicas que se realizaban desde la Asamblea Legislativa en beneficio de la población.
Cambios que han acompañado a la construcción de un nuevo país que ya venía realizando el presidente de la República, Nayib Bukele. Lo primero que hicieron los diputados fue legislar para renovar el sistema de justicia que por décadas perdió la credibilidad y confianza de los salvadoreños. Una de las primeras acciones efectuadas por los diputados de Nuevas Ideas fue garantizar una verdadera justicia que velara por el bienestar de los salvadoreños, logrando con 64 votos a favor destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los anteriores magistrados, en repetidas ocasiones, sobrepasaron sus facultades y usurparon funciones exclusivas del órgano ejecutivo a fin de generar una falta de gobernabilidad en detrimento de miles de salvadoreños en el contexto de la pandemia del COVID-19. Por lo que de inmediato se propuso y se eligió con todo el procedimiento de ley, votación nominal y pública, a Óscar Alberto López como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. También se eligió a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, Elsie Dueñas, José Ángel Pérez, Luis Javier Suárez y Héctor Nahum Martínez, todos para el periodo del 1 de mayo de 2021 al 15 de noviembre de 2027. Posterior a esa decisión, avalada por los salvadoreños, procedieron a la destitución del ex fiscal general de la República, Raúl Melara, por su evidente vinculación al partido Arena. La destitución también fue aprobada por mayoría absoluta. Queda destituido como fiscal general de la República el abogado licenciado Raúl Ernesto Melara. Minutos después, la bancada de Nuevas Ideas propuso el perfil de quien ocuparía el cargo de Raúl Melara. Se trata del actual fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, con amplia experiencia dentro de la institución. Abogado de profesión, licenciado en Ciencias Jurídicas y que ha tenido una amplia experiencia profesional. Durante la misma sesión fue juramentado. Que Dios lo guíe y lo bendiga. A un año de representar al pueblo salvadoreño, los parlamentarios reconocen que faltan temas por resolver, pero aseguran que le darán una solución integral, a la vez que en un año de gestión han recuperado la credibilidad por parte de la población al garantizar el Estado de Derecho. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó que hace un año el pueblo salvadoreño inició su camino hacia la verdadera independencia. En redes sociales publicó: hace exactamente un año el pueblo salvadoreño iniciaba su camino hacia la verdadera independencia, citando una publicación que él mismo hizo sobre la destitución de los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional, que usurparon funciones del órgano ejecutivo y del exfiscal Raúl Melara por sus vínculos con el partido Arena. Y siempre sobre este tema, el presidente del partido de Nuevas Ideas, Xavi Sabla Bukele, se refirió en redes sociales y escribió: este proyecto tiene una razón de ser, el bienestar de la gente. Esa es la esencia del trabajo de nuestro presidente Nayib Bukele y su proyecto. Ese camino de gobernabilidad quedó marcado hace un año y quedó claro que nuestra brújula siempre estará a favor del pueblo. Sigamos, manifestó el presidente de Nuevas Ideas. El gobierno del presidente Nayib Bukele desde el inicio de la gestión ha saldado deudas con la clase trabajadora que se tenía con organismos internacionales. En esta ocasión, con la ratificación de los 5 convenios de la OIT, se aumenta la protección de los derechos laborales. La administración del presidente Nayib Bukele da pasos agigantados a favor de la clase trabajadora con la ratificación de los convenios de la OIT para defender los derechos de este sector. Algo inédito. Nosotros no llegamos solo a escuchar. La instrucción del presidente de la República fue: escuchen, pero también resuelvan. Y estas cosas, estos convenios, el movimiento sindical tiene 30 años, 25 años, 23 años, 15 años, 17 años de estarlos pidiendo. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, criticó que El Salvador, durante las administraciones de Arena y el FMLN, no ratificó convenios internacionales y lamentó que para esos partidos políticos los trabajadores no fueron prioridad. Que han luchado, que se enfrentaron la lucha contra la privatización de la salud en el gobierno de Flores, que han enfrentado los nefastos proyectos neoliberales de los gobiernos areneros, que enfrentaron niveles de corrupción con los gobiernos de Mauricio Funes y de Sánchez Serén. Ahí están los líderes sindicales.
En cambio, destacó que el gobierno del presidente Bukele ha mostrado su capacidad de diálogo con los diferentes sectores del país y, en un hecho histórico, autoridades del Ejecutivo sostuvieron una reunión con dirigentes sindicalistas. Acá no caben ni los que convocan en favor de los delincuentes, ni tampoco mucho mercenario que se ha llamado sindicalista. Acá está la verdadera autenticidad del movimiento sindical, y en la medida que el movimiento sindical sea coherente y demande los derechos elementales de los trabajadores, va a tener siempre un gran respaldo de este gobierno. Los convenios ratificados con la Organización Internacional del Trabajo fortalecen y garantizan los derechos de los empleados. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Funcionarios de gobierno llegaron a la Asamblea Legislativa a entregar piezas de correspondencia para ratificar 5 convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Con estas iniciativas, el gobierno del presidente Nayib Bukele pone al Estado en función de las personas más vulnerables y las que impulsan la actividad económica de nuestro territorio. De los 5 convenios que pide el gobierno, el presidente Bukele ratificar a los diputados de la Asamblea Legislativa, la mayoría busca que el Estado garantice la salud y la vida de los empleados en los lugares de trabajo. Convenio 102 de la OIT sobre la norma mínima de seguridad social. Convenio 148 de la OIT sobre los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo. El secretario jurídico de la presidencia explicó que uno de los convenios con la OIT pretende que los trabajadores puedan acordar mejores prestaciones salariales con el patrono, con el propósito de que los trabajadores lleven el sustento diario a su hogar. Convenio número 154 de la OIT sobre la negociación colectiva. Convenio número 183 de la OIT sobre protección a la maternidad. Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Más de 40 años han esperado ser ratificados estos convenios de la OIT, ya que los gobiernos anteriores no les importó y no propusieron ninguna iniciativa en favor de los trabajadores. Y hemos revisado que el único país del mundo que este 1 de mayo va a ratificar 5 convenios internacionales de OIT, solamente es este país llamado El Salvador. Seguimos marcando historia. Estas iniciativas serán conocidas por los diputados en la sesión plenaria de esta semana, ya que las autoridades de gobierno solicitaron aprobar de manera urgente los 5 convenios con la OIT en favor de la clase trabajadora. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Los diputados de la Asamblea Legislativa han actualizado en estos 12 meses de trabajo la Ley Especial de Delitos Informáticos y han incorporado sanciones a las prácticas que con el uso de las tecnologías de la información y comunicación puedan constituir delitos. Los legisladores han reformado los códigos penal y procesal penal para incrementar las penas cuando se trate de faltas graves. Para los diputados